¿Te has preguntado alguna vez si ciertas palabras de tus oraciones le importan a Dios? ¿Y si te dijera que Dios no solo ama cuando oramos, sino que se deleita sobre todo en lo que sucede en tu corazón cuando estás orando? Hoy vamos a ver diferentes tipos de oración y cómo puedes mover la mano de Dios con tus oraciones. La oración es una de las formas más profundas de conectar con Dios. Es algo más que palabras pronunciadas al aire. Es un diálogo íntimo entre tú y el Creador del universo. Cuando oramos, no nos limitamos a pedir cosas o a hablar por obligación, sino que se nos invita a entrar en el corazón mismo de Dios. Y lo increíble es que a Dios le encanta que oremos con el corazón. En Mateo 22 versículo 37, Jesús nos dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esta llamada a amar a Dios con todo lo que tenemos no se limita a nuestras acciones o a cómo vivimos nuestra vida diaria. Se aplica igualmente a nuestras oraciones cuando oramos con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente plenamente comprometidos. Es entonces cuando nos alineamos con el deseo de Dios de una verdadera conexión de corazón. La oración sincera frente a las palabras vacías. Una de las grandes ideas equivocadas sobre la oración es que todo consiste en decir las palabras adecuadas. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar que nuestras oraciones solo son eficaces si utilizamos un lenguaje específico, citamos las escrituras correctamente u oramos durante un tiempo determinado. Pero la verdad es que a Dios no le impresiona lo elocuentes que seamos o el tiempo que podamos orar. Lo que le importa es nuestro corazón. Considera la advertencia de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 7, donde advierte contra las vanas repeticiones o balbuceos como los paganos que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. En otras palabras, lo que importa no es el número de palabras, sino la sinceridad que hay detrás de ellas. Dios valora las oraciones que salen del corazón, las que se pronuncian con emoción genuina, fe profunda y honestidad cruda. No busca discursos ensayados. Quiere una conexión auténtica contigo. El versículo 16 del capítulo 5 de Santiago nos da una idea del poder de la oración sincera. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. La palabra clave aquí es ferviente. No se trata de una oración fría, indiferente o llena de rituales, sino de una oración llena de pasión y profunda convicción. Cuando nos acercamos a Dios con fervor, con el corazón totalmente entregado, nuestras oraciones son poderosas y eficaces palabras de alabanza y acción de gracias. A Dios le encanta oír palabras que le glorifiquen y expresen gratitud por su bondad. Alabar a Dios por lo que es y darle gracias por lo que ha hecho son temas centrales en toda la Escritura. Salmo, capítulo 103, versículo 1 bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí. Bendice su santo nombre. Palabras de arrepentimiento y humildad. Dios se complace cuando nos presentamos ante Él con un corazón humilde, reconociendo nuestros pecados y buscando su perdón. La humildad y el arrepentimiento abren la puerta a su gracia y restauración. Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabras de rendición y alineación con la voluntad de Dios. A Dios le encanta escuchar palabras de rendición en las que alineamos nuestros deseos con su voluntad. Cuando oramos para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, esto refleja nuestra confianza en su plan. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabras de intercesión por los demás. Dios se complace cuando oramos en favor de los demás. La oración de intercesión demuestra que nos preocupamos por el bienestar de los demás y refleja la propia compasión de Dios. Santiago 5 versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Palabras de fe y confianza. A Dios le encanta que expresemos nuestra confianza en sus promesas y en su carácter. Cuando declaramos nuestra fe en su capacidad de proveer, sanar y liberar, eso le agrada.
Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que acuda a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan fervientemente. Significa que cuando acudes a Dios en oración, acudes siendo honesto, vulnerable y abierto. No se trata de seguir una fórmula, sino de compartir tu corazón con tu Padre Celestial. Fíjate en la vida del rey David. A menudo se hace referencia a él como un hombre según Dios. Su corazón y sus oraciones están plasmados maravillosamente en los salmos. Las oraciones de David no siempre estaban llenas de alegría y alabanza. A veces estaban llenas de angustia, duda e incluso frustración. En el capítulo 13 de los Salmos, David clama, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? No son las palabras de un hombre que sigue un guión de oración. Son las palabras de alguien que derrama su corazón a Dios. David nos enseña que podemos acudir a Dios con nuestras preguntas, dudas y luchas. Dios no teme nuestra sinceridad. De hecho, la agradece. Cuando rezamos con el corazón, invitamos a Dios a nuestra vida real y desordenada. Dejamos de fingir y empezamos a conectar. Dios conoce tu corazón. Una de las verdades más reconfortantes sobre la oración es que Dios ya conoce nuestros corazones incluso antes de que pronunciemos una palabra. En el capítulo 139 del Salmo, versículo 4, David escribe, antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces por completo. Esto significa que incluso cuando nos cuesta encontrar las palabras adecuadas o no estamos seguros de cómo rezar, Dios nos comprende. Él sabe por lo que estamos pasando, lo que necesitamos y lo que hay en nuestros corazones. Como Dios conoce nuestros corazones, no busca que demos un espectáculo. Busca autenticidad. Piensa en ello. ¿Preferirías que alguien te hablara por obligación o porque realmente quiere conectar contigo? Dios desea una relación genuina con nosotros, y eso comienza con una comunicación sincera. En el capítulo 18 de Lucas, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que fueron al templo a orar. El fariseo se levantó y oró sobre sí mismo, jactándose de lo justo que era. En cambio, el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia, se golpeó el pecho y simplemente oró, Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús concluyó diciendo que fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien se fue a casa justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos oró desde su corazón, reconociendo su necesidad de la gracia de Dios. Las oraciones llenas de fe son oraciones que descansan en la bondad de Dios. Otro aspecto importante de la oración que agrada a Dios es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. Cuando acudimos a Dios en oración, debemos hacerlo con fe, creyendo que Él nos escucha y que puede responder a nuestras oraciones. En Marcos 11 versículo 24, Jesús dice, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será concedido. Esto no significa que Dios sea una máquina expendedora, que nos da todo lo que queremos con tal de que creamos lo suficiente. Por el contrario, habla de la importancia de confiar en la capacidad de Dios y en su voluntad. La fe consiste en alinear nuestros corazones con el corazón de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando sus respuestas son diferentes de lo que esperábamos. Un bello ejemplo de fe en la oración se encuentra en la historia del centurión romano. En el capítulo 8 de Mateo, el centurión se acercó a Jesús pidiendo la curación de su siervo. Le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Jesús se maravilló de la fe del hombre y le respondió, anda, que se haga tal como has creído. La fe del centurión hizo que su oración fuera poderosa y eficaz. Las oraciones llenas de fe son oraciones que descansan en la bondad de Dios, confiando en que Él nos escucha y responderá en su tiempo y manera perfectos. Persistencia en la oración. Dios también ama cuando oramos con persistencia. La oración no es solo un evento de una sola vez donde pedimos y seguimos adelante. Es una conversación continua, una relación permanente con Dios. En Lucas 18,
Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que seguía acudiendo a un juez pidiendo justicia contra su adversario. Aunque al juez no le importaban ni la justicia ni las personas, acabó cediendo gracias a la persistencia de la viuda. Jesús utilizó esta historia para ilustrar la importancia de no rendirse en la oración. Jesús dijo: ¿Y no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Les dará largas? Yo os digo que hará justicia y pronto. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Este pasaje nos muestra que Dios no es como el juez injusto. Es un Padre amoroso que se preocupa profundamente por nosotros. Si la persistencia le dio resultado a la viuda, ¿cuánto más le importará a un Dios que nos ama infinitamente? Cuando persistimos en la oración, mostramos nuestra dependencia de Dios. No oramos solo para conseguir lo que queremos. Rezamos porque confiamos en que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. En tiempos de espera, Dios está trabajando en nuestros corazones, moldeándonos para que confiemos más en Él. En el fondo, la oración es una relación. La oración no consiste solo en presentar peticiones a Dios. Se trata de profundizar en tu relación con Él. Piensa en tus relaciones más cercanas. No se construyen con conversaciones superficiales esporádicas. Crecen a través de una comunicación constante y sincera. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando oramos desde el corazón, construimos intimidad con Él. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto no significa que obtengamos todo lo que pedimos, pero muestra el poder de permanecer cerca de Dios. Cuando estamos en estrecha relación con Él, nuestras oraciones comienzan a alinearse con su voluntad. Comenzamos a desear lo que Él desea, y nuestras oraciones se vuelven más poderosas porque provienen de un lugar de intimidad. Jesús mismo demostró la importancia de la oración en su relación con el Padre. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5 versículo 16. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús dedicaba tiempo a la oración porque era la savia de su relación con el Padre. Si Jesús, que era perfecto, necesitaba orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración es nuestra línea vital con Dios, el modo en que permanecemos conectados a Él en medio de los desafíos de la vida. Cuando las palabras fallan, el Espíritu reza. Hay momentos en los que no sabemos qué rezar o nos sentimos demasiado abrumados para encontrar las palabras adecuadas. En esos momentos, es reconfortante recordar que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros a través de gemidos sin palabras. Cuando no encuentres las palabras, confía en que el Espíritu Santo está orando en tu favor. Dios comprende incluso los gemidos y suspiros de tu corazón. Conoce tus luchas y tu dolor. Y el Espíritu Santo está ahí para salvar la distancia entre lo que sientes y lo que puedes expresar. Esta es otra razón por la que las oraciones sinceras son importantes. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el deseo de nuestro corazón por Dios sigue siendo escuchado. Dios escucha las oraciones de nuestro corazón y el Espíritu Santo las traduce en una intercesión poderosa y eficaz. Orar como Jesús en última instancia, a Dios le encanta que oremos como Jesús oró, con sinceridad, humildad, fe y un corazón abierto. Esto es lo que mueve la mano de Dios. Las oraciones de Jesús siempre estaban arraigadas en su profundo amor y confianza en el Padre. No oraba para ser visto por los demás o para seguir un ritual. Oraba para conectar, para buscar la voluntad de Dios y para descansar en su presencia. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Hoy, cuando nos acercamos a Dios en oración, se nos invita a un espacio de intimidad donde podemos derramar nuestros corazones y alinear nuestros deseos con los suyos. Ya sea que estemos celebrando con alegría, luchando con dudas o esperando con fe, Dios nos recibe con los brazos abiertos.
Él anhela que le hablemos no con palabras pulidas, sino con corazones llenos de amor y autenticidad. Por eso, cuando ores, recuerda que Dios no escucha la elocuencia de tus palabras, sino la sinceridad de tu corazón. Tanto si tu oración es un simple grito de ayuda como una larga conversación con Él, debes saber que está cerca, que te escucha y que se deleita en el tiempo que pasas con Él. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, por favor escribe amén. Y por favor no olvides suscribirte, esto nos ayuda y bendice mucho, para poder seguir trayendo más videos para ustedes. Y por favor, haznos saber en la sección de comentarios si deseas que oremos por ti por alguna petición en especial. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Hasta pronto.